No, pero esto está prácticamente seco. Eso parece como pescados muertos también se ven ahí. Sí, son pescados, lleno de pescado muerto. Qué pesar, pero este parque no tiene absolutamente nada. ¿Cómo están, amigos aventureros? Después de 2 meses y medio, Sweetie Pie y Stephanie están 100% reparadas y estamos oficialmente de vuelta en la ruta. Hoy nos adentramos en el corazón de Texas, en pleno verano, para ver de cerca cómo este intenso calor está transformando sus paisajes y afectando sus ecosistemas. Pero el viaje no se detiene ahí. Vamos a recorrer este enorme estado hasta llegar al sur y cruzar la frontera por Hidalgo. Prepárense una bebida bien fría, porque esta ruta entre el calor tejano y el cruce fronterizo se pone impresionante. ¡Arrancamos! Mis amigos aventureros, hacía más de 2 meses y medio que estábamos en Sweetie Pie y Stephanie. El RV estuvo más de 1 mes en reparaciones. La camionetica estuvo también 2 meses y medio. Pero aquí ya hoy, de nuevo en la ruta, vamos a descubrir sitios nuevos. Que ya la tenemos otra vez del incidente pasado. Todo tocó cambiarle, arreglaron todo, tiene techo nuevo. Así que después de más de 2 meses y medio, volvemos a la ruta, a tirar aventuras, a conocer y vamos a mostrarles un estado aquí mismo en el estado de Texas, pero vamos a estar como a unas 7 horas de camino. Así que siéntense, coman popcorn y síganme. Salimos a las 10:30 de la mañana, ¿no? Ya pasamos un área de Corpus Christi y si miran la diferencia aquí en la carretera, todavía estamos a 1 hora cerca de McAllen. Estamos cerca de la frontera, pero la carretera es mucho más angosta, como que el mantenimiento es un poquitico más diferente a lo que antes de llegar hasta Corpus Christi. Carreteras muy amplias, todo completamente diferente a lo que estamos andando ya por aquí. Hay mucha policía, bastante policía es lo único, y veremos, ahorita vamos a llegar más o menos a las 4:30 de la tarde. Ya casi. Tenemos a Lucy durmiendo, o está despierta. Esta venía dormidita. Vamos a entrar aquí a este área de descanso un momentico. ¿Cómo lo vemos? Después de varias millas de aventura, finalmente llegamos a Victoria Palms Campground de Thousand Trails. Aquí, en Donna, Texas, no sabíamos que la entrada nos iba a dejar sin palabras. De repente, frente a nosotros se levantan estas palmas enormes, tan altas que parece que tocan el cielo desde abajo. Se sienten imponentes, pero desde lo alto se ven como una verdadera majestuosidad. Es como entrar a un oasis. Las palmas forman un corredor natural que te da la bienvenida, como si el campground te abrazara con su belleza tropical. Aquí, en medio del sur de Texas, parece que hubiéramos llegado a un pequeño paraíso. Mientras avanzamos, las palmas nos escoltan, altas, elegantes, orgullosas. Son el sello de Victoria Palms. Hoy comienza una nueva aventura. Y si la entrada es así de sorprendente, imagínate lo que nos espera adentro. Bienvenidos a Victoria Palms. Bienvenidos a la majestuosidad del Valle del Río Grande.
Amigos aventureros, recuerden que el mantenimiento es muy importante, tanto de su vehículo como del RV. Puede venir acá a Cartronics, nosotros le ayudamos con el servicio de rines, llantas, cambio de frenos, suspensión, transmisión, cambio de motor. Si tiene alguna luz prendida en el tablero, nosotros le ayudamos a hacer el diagnóstico y también a repararlo. Contamos con el polarizado, le ofrecemos dos tipos de papel, tenemos el regular 3M y el papel cerámico. Muy buenos días, mis amigos aventureros. Bueno, ayer llegamos a esta belleza de Victoria Palms Campground. Muy, pero muy bonito, muy elegante, mucha seguridad. Seguridad en el sentido que por primera vez vengo a un campground donde tienes que tener una identificación, un ID badge. Para todo tienes que presentar la identificación. Muchos códigos. Me parece muy bien porque, como me dice la señora, si no hay este tipo de seguridad, se daña esta elegancia que tiene este lugar. Les voy a mostrar así por encima. Esto es toda la entrada. Esta es la entrada de la calle Victoria Palms. Es un lugar muy, pero muy tranquilo. Aquí, este es el Activities Lobby, donde tienen las actividades. Vamos a ver aquí. Este es el área de las actividades. Muy bonito. Ahí está la oficina. Tienen también, ¿qué es? La librería. ¿Qué tal esta librería? Tiene también su propio restaurante. Aquí tiene fotos de los veteranos que han servido en el Army, la Navy, aquí de los Estados Unidos. Está la bandera de Canadá y Estados Unidos. Pues la verdad, nunca había venido a un sitio. Este creo que es el restaurante. Ahí está el restaurante. También tienen, no traje la clave, pero tienen también para un gimnasio. Todos con clave aquí. No está abierto. Gimnasio grande, muy bonito. ¿Para qué? Pero vale la pena aquí este lugar. Ay, se me olvidó apagar la luz. La librería ya las mostré. Tiene su chimenea para el invierno. Y aquí tiene el mapa del lugar. Aquí tiene la lista de actividades. Y aquí puedes arrancar una hoja si quieres para que no te pierdas. Claro que a nosotros ya nos dieron una. También, como siempre, nos faltan las cámaras de seguridad. Y aquí está la piscina. La piscina es con código. Good morning, how are you? Have a good day. Por eso se llama Victoria Palms, porque solamente vas a ver puras palmas aquí. Están haciendo ejercicio. Y esto es para los que están, solamente los que están registrados pueden entrar aquí para el billar, si quieren jugar billar. Bueno, vamos a ir a conocer otro lugar, pero esta es una partecita de Victoria Palms. Aquí estamos entrando a la Quinta de Mazatlán. Nuestro viaje por Texas continúa en la Quinta Mazatlán, un rincón verdaderamente único e histórico ubicado aquí en McAllen. Esta impresionante mansión de adobe de los años 30 combina una arquitectura colonial española fascinante con hectáreas de bosque nativo que forman parte del Centro Mundial de Avistamiento de Aves. Mientras caminamos por sus senderos, el ruido de la ciudad desaparece por completo y te rodeas de especies de aves increíbles y una tranquilidad absoluta. Sin duda, es una parada obligatoria para conectar con la naturaleza y la historia de este gran estado. Así que acompáñenme a recorrerla. Estas son aquí está en español: sigue el camino de ladrillo rojo hacia la casa principal de adobe. Su cuota de entrada ayuda a mantener el parque. Dicen que es una quinta muy hermosa. Digan los animalitos aquí, el ruido de los grillos será. A ver si los alcanzan a escuchar. Esos son de serranas. El ruido de las ranas, mírenlas allá.
según aquí la señora me dice que no puedo tomar video, pero que sí puedo tomar fotos, que es prohibido. Algo que no hace sentido. Pero bueno. ¿Por dónde vamos, mami? Ajá, parecido al museo en Galveston. Bueno, entramos aquí. Oh, mire las palomas grandes. Vamos a ver si las puedo agarrar. Y hay bebecitos también. Debe ser que aquí viven estos animalitos. Muchas gracias por venir a la quinta de Mazatlán. Estamos en este momento en Hidalgo, Texas, y ya nos aproximamos a McAllen, Hidalgo, a la frontera. Pero posiblemente dejemos el carro en la frontera y pasemos caminando. Creo que es mejor. Aquí con mi aventurera. ¿Cómo le ha pasado? ¿Cómo le ha gustado el paseo? ¿Ahorita para dónde vamos? A la frontera. Vamos a ir caminando. Dejamos el carro aquí en este parqueo. Dicen que es más seguro y pues la camioneta es demasiado grande para meter el carro allá. El calor sí está como unos 97, se siente más de 100 grados. Está impresionante el calor. La frontera está aquí al frente. Hoy la aventura nos lleva más allá de Dana, Texas, rumbo al sur, hacia la frontera, hacia Reynosa. Cada vez que uno se acerca al puente, el corazón late diferente. Es como si el viaje cambiara de ritmo. Los que compran aquí es para llevar para México. No pagan taxes. Mira todo lo que llevan ahí. Mira el señor. Ahí está el teléfono, que hay que hacer una llamadita. Y aquí sí tengo que apagar el celular, la cámara, porque me pueden decir algo es prohibido. Nos vemos ahora en México. Y aquí ya estamos en la frontera con México. Órale, ya tenemos Camotillo. ¿Tienes? Tacos de barbacoa de bistec, tripa. Barbacoa, tripa y qué más. Y bistec. Tacos sincronizados. ¿Y a cómo venden los tacos? 120 pesos la orden, no tengo tacos. 120 la orden de 5. Gracias. Está chévere. Y si hay algo que se hace que valga la pena cruzar, es la comida. Aquí los sabores son más fuertes, más auténticos, más mexicanos. Tacos recién hechos, carne asada que huele a gloria, salsas que te hacen sudar y que te hacen sonreír. Sí, picante. ¿Eso qué es? Mayonesa, crema, queso amarillo. Sin queso amarillo, ¿cierto? No, queso amarillo no. ¿Que pique o que no? Que pique. ¿Y le echas limón? ¿Te gusta? Porfa. Bastantico limón. ¿Le puedes echar otro limón, porfa? Gracias. Reynosa es movimiento, es vida, es cultura. Es ese caos bonito que solo México sabe tener. Y cada visita te recuerda que aquí la gente vive con pasión, con sabor y con una alegría que te contagia. Están los carros del ejército mexicano. Estos van de regreso. No, pero mire la fila tan macha para entrar a Estados Unidos. Y con este calor impresionante. Ya después de unas horas
de estar aquí en Reynosa. Ahora sí vamos de regreso, pero sí vale la pena mejor venir caminando que en carro. Las filas son enormes. Yo creo que hay horas haciendo fila. Cambiamos que $30. Con $30 comimos tacos, mecato, traemos un poco de mecato, regalamos jugos, aguas. Mira, ahí está el río. Ya no. Tengo que apagarlo. Cruzar la frontera no es solo cambiar de país, es cambiar de ambiente, de ritmo, de sabor. Reynosa siempre sorprende, siempre recibe, siempre deja huella. Esta aventura nos recordó que a veces, a unos cuantos kilómetros, hay un mundo completamente distinto esperando ser explorado. Amigos aventureros, llevamos el RV a que nos lo revisen, le hagan mantenimiento, pero lo más importante somos nosotros. Tenemos que ir a que nos examinen, que estemos bien para el viaje. Y qué mejor que tenemos al doctor José Aguirre de Medicina Familiar. Tiene aquí su consultorio, como pueden ver, son oficinas nuevas, muy elegantes. Hay como 10 consultorios aquí. Tienen servicio de laboratorio. Este es el servicio que también dan aquí en Fulshear, Texas. Invitamos a toda la comunidad latina para que nos visiten en JW Family Medicine para hacerse sus exámenes anuales, y ese va a ser nuestro punto de partida para poderles ayudar a dar una mejor salud para que sigamos en este país dando lo mejor del mundo. Aquí está la dirección y el teléfono para que saquen su cita. Los esperamos en las oficinas del consultorio del doctor José Aguirre. Al día siguiente, decidimos explorar otro parque, pero mientras lo recorríamos, nos topamos con una sorpresa no tan agradable. Muy buenos días, amigos aventureros. Bueno, hoy tenemos otro día de aventuras. Aquí llegamos a Estero, Llano Grande, a este State Park. Vamos a ver qué encontramos aquí. No se ve tan grande, pero prohibidos los drones. Es muy poco movimiento aquí. Tampoco puedes acampar aquí, no se puede, es prohibido. Hay diferentes tipos de insectos aquí: rayadora carmine, mariposa cola, mantis, unicornio, fritillaria del Golfo, hormiga cosechadora. Y aquí vamos para el lago de los cocodrilos. Ayer la temperatura subió a más de 105 grados. Esto parecía un horno. Vamos a ver, aquí estamos en el lago de los alligators, pero no creo que se vea nada porque esto está completamente seco. Bueno, aquí sí está un poquitico. No, pero esto está prácticamente seco. Eso parece como pescados muertos, también se ven ahí. Sí, son pescados, llenos de pescado muerto. Es el parque para caminar y hacer ejercicio, está bueno. Pero no he visto el primer animal aquí. No he visto ni pájaros, ni mariposas, cocodrilos menos, porque el lago está seco. Ya llevo más de media hora aquí caminando. No he encontrado el primer animalito. Qué pesar, pero este parque no tiene absolutamente nada. Ni una mariposa vi. No sé si es el mismo calor, el verano, porque es que todo, hasta la tierra se ve seca. No, ni una mosca. Qué pesar. Aquí, lo único que hay son los pajaritos aquí. Ahí encontré uno. ¿Qué pájaro es? No sé. Pero de resto, no hay nada. Pero hubo un buen ejercicio aquí, de más de una hora caminando. Vamos a buscar otro lugar para conocer. Bueno, aquí me encuentro en el Rio Grande Valley National Wildlife Refuge. Vamos a entrar ahorita a ver qué vemos aquí, si está mejor que el otro parque. Este parque es del estado.
son diferentes lugares para caminar. Al que le gusta caminar está bonito. Claro que este calor, este sol no colabora. El sol está y el clima está demasiado seco. Todas estas tierras. Estos son los murciélagos. Ahí es mucho mosquito. Yo creo que del mismo sol. Bienvenidos al Refugio Nacional de Vida Silvestre Santa Ana. La verdad no vi ni uno, pero pues está bueno para conocer. Aquí estamos en el centro de Donna, Texas. Pues en sí es pequeño el pueblito. Lo que predomina aquí son las palmas. Y otra cosa que hay muchos son los H-E-Bs, los supermercados H-E-B. Eso sí lo hay casi en cada cuadra. Y aquí hay una pulga, un flea market. Bueno, estas son las que le llaman las pulgas. Tienen variedad, tienen juguetes. Buenas tardes. Tienen de todo. Fue una experiencia increíble cruzar la frontera por Hidalgo, ir y volver. Pero lo que vino después en el recorrido por Texas fue impresionante. Ver de primera mano cómo este calor extremo está impactando los ecosistemas y paisajes del estado. Si les gustó acompañarnos en esta travesía, recuerden dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse lo que viene. Dejen en los comentarios si han vivido una ruta con un clima tan intenso como este. Muchas gracias por acompañarme. Y ahora que tenemos nuestro RV de regreso, nos esperan muchas aventuras más.